Pero quiero grabar, porque a veces estoy escuchando que se escucha, hola, 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 hola. ¿Quieres grabar esa parte o arrancamos? Sí, bueno, ya lo grabé, pero para la próxima lo hago mejor. Nice. Admit all. Entonces pongo a mute a todo. No, primero hola, hola, y después hago mute a todo el mundo menos Sandra y Mario. Adelante. Admit all. Van 27 personas. Sonrían. Muy bien. Bueno, pero anda picando. Una semana de esto completito. Y vamos a hablar más del tema. Buenas. Hola, Luna. Hola. 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 Hey, bienvenida. Hola. Buen provecho, Hola. 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 Bienvenida. Janet, Hola hola. a todos. Sandra, hola. Hello, everybody. Hola, Sandra. Hola, Janet. Hola a todos. Hola. Shabua Tov, Jodesh Tov, Jodesh Tov. Janet, mírame, Janet. Sí, te vi. Aquí estoy, Janet. Salúdame especialmente. Te saludo, Adelita. Oficial. Hola, Elsaide. Buenas noches a todos. Hola, Siki. Hola a todos. Bienvenidos. Hola. Hola, Esther, Shai. Hola. Señora Enrique. ¿Cómo estás? Shai se pasan nombres. Becky. Hola, Eri, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, hola a todos en general. Qué lindo Hola. vernos encontrar en esta semanal. Ya lo hice. Sí, este es el momento de conversar, charlar, compartir, decir. Tomen su cafecito, su cheese and wine. Tarde. Estaríamos en el centro, estaríamos tomando un vino y unos quesitos. Bienvenida. Hola, Janet. Hola, bienvenida. Ya para ver si ahí donde está la camarita. Sí, yo te voy a llamar en unos minutos. En unos minutos te voy a llamar, ahora no puedo. Hola, Beli. Hola, Dale. Nina. Hola, Helen. Hola. Hello, Adelita. How are you? Hello. Oh, Estoy en mute. No, está bien. ¿Cómo pongo mute? Hola, igual. Mabel, a todos. Microfonito, arriba. Pónganse guapos. Café. Hola. Cuando yo me pongo aquí, Janet, hola. no me veo. Hola. ¿Sí te ves? Hola, Celi. Dices que no te ves. ¿Dónde? Hola, Aquí estás. Hola. Sí, ya sé, pero... Hola, Sara. Hola. Yo hago así. Pero esto tiene acá atrás. Yo te lo hago. Esta tiene la pata. Y la pata se regula. ¿Así? Según lo que uno quiera. 2 minutitos. Sí. Esperando que Pero llegue. así se te puede caer. Está mucho. Eddie. Oye, tú. Eddie, ¿tienes más gente ingresando? Lo ideal es así para que no Van esté tanto. 38 por ahora, no ha ingresado más gente. Tiene un clic más. A ver. Tengo 2 minutos más. Y esto, espérate. Y tú. Dame un segundo. Más. Buenas noches. Hola, Selma. entonces, ¿Cómo van? Aquí. Hola, Selma. Hello. ¿cierto? Hola, Shai. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Hola, Marci. Sí, Hola. ¿Qué hay? Hola a todas. Ivonne. que este es acercado. Así es. Marci. Hola. Hola, Marci. Hay un bebé llorando. Hola. Hola. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Buenas noches. Estoy mal sentada, eso es todo. Uy. Janet, te voy a hacer caso. Voy a tomar mi cheese and wine. Muy bien. Para la Puedo próxima, hacer todos me diste la idea de hacerlo de cena. perfecto, el martes de 5 That's a a good 6. idea. Sí. Shabua Tov, Wine. Jodesh Tov. Un abrazo enorme, tranquilidad total. Saludos. Ok. Hola, Janet. Buenas noches a todos. Aquí esperando. Todos. No te vemos, Johnny. Martes de 5. Ay, ya me voy a Rico ver conectar. a todos
nuestra cita semanal. Así es. Ya, aquí estoy. Hola, María, ya te vi. Hola. Siempre en domingo. Así es. Había un programa así, que decía Sí, siempre en domingo, siempre en ¿verdad? De Raúl Velasco en México. Eso es. No ¿ves? fallaba, no fallaba. Mira, Mario, ahí está mi hija Mariana con Adriana, viéndola. Oh, buenísimo, buenísimo. Mariana, saludas al papá de Sarita. Hola, Marian. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Qué linda que estás. Vine a escuchar. Saludos a Bueno, Sarita, Mario. vale. Bueno, ahora son las 2:30 en Israel. Oh, La voy a wow. saludar mañana cuando se levante. Ok, Con mucho buenísimo. gusto. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, Eddie, 7:05. Lo podemos arreglar. ¿Cómo está Israel ahora que abrieron? Israel. Le cerraron el micrófono a Mario. Voy, ya lo abro. ¿Sí? Ah, ok, porque lo tenía silenciado inclusive desde aquí. Se nota que con tu dedo tienes un poder gigantesco porque me tocas todo acá inclusive. No, me estaban preguntando cómo está Israel. Israel está mucho más liberado que Panamá. O sea, mi hija hoy estaba aprovechando el Shabbat, estaba en la playa. Con distancia uno con otro, pero estaba en la playa divirtiéndose, entró al agua, tomó sol, se quemó. Digo, es muy distinto. Es muy distinto. Tienen clases de alguna manera en el colegio presenciales, algunas, la mayoría es por computadora todavía. Pero se está normalizando muy rápido. Listo. O sea, Eddie, tú comandas. Ya, yo voy a... Perfecto. Sandra, pues. Ok. Buenas noches a todos. En nombre del comité organizador del Cine Club, Eva, Eddie, Janet y el mío, les damos la bienvenida a esta nueva sesión del día de hoy. Hoy les dimos esta propuesta que fue un regalo, porque luego de hacerlo sufrir tanto durante tantas semanas, decidimos hacerlos reír un poquito con esta película que es una comedia entre signos de interrogación, que ahora nuestro invitado nos va a aclarar de verdad si es una comedia o no, española, dirigida por Vicente Villanueva, que es un director español nacido en el año 1970 y fue realizada en el año 2017. Es una adaptación de una obra teatral homónima de un comediógrafo francés, Laurent Baffy. Y entre los protagonistas de la película hay, la obra teatral de hecho se dio en Panamá, algunos la han visto, particularmente yo vi una en Argentina, pero en mi entender la película es mucho mejor por las actuaciones que tiene actores muy famosos y reconocidos, entre ellos voy a mencionar solo a dos: Oscar Martínez, que es un actor argentino muy famoso, que es el que realiza el papel de la persona que tiene el síndrome de Tourette, y la española Rosy de Palma, que también es excelente actriz, y ella es la que tiene el papel de la persona que pierde, o sea, que tiene la obsesión de perder las llaves, de que no cerró la casa, que no cerró la luz, el agua, whatever, todos los problemas que le conlleva. La película tuvo un presupuesto de 3.550.000 euros y superó el 1.000.000 de espectadores. Y para hablarnos hoy de esta maravillosa película, o en realidad no es una maravillosa película, es un tema interesante, es una película muy sencilla y no tiene un gran puesta en escena ni nada de lo que hemos visto hasta ahora, pero tenemos un gran honor de tener como invitado hoy al doctor Mario Hinkediker Migdal. El doctor Mario es doctor en medicina, especialista en psiquiatría, psicoterapeuta cognitivo-conductual.
egresado de la Facultad de Medicina de la República Oriental del Uruguay en 1980, miembro del Sindicato Médico del Uruguay, de la Asociación Médica Mundial y de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, afiliada a la Mundial. Cofundador de la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación del Comportamiento y la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad. Cofundador de la Clínica Cormillot de Montevideo, coordinador de los grupos Gamma para manejo de la obesidad, director interino de los hospitales Vilar de Bo, Musto y Colonia Echepare, director adjunto del Departamento de Crónicos y Especializados del Ministerio de Salud Pública en Montevideo. Por 30 años, médico psiquiatra en el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, médico psiquiatra de la Policlínica de Psiquiatría de Ciudad del Plata, Ministerio de Salud Pública, Uruguay, práctica privada, integrante del equipo de salud mental Montevideo, en Paraguay, Asunción de 1996 a 2000, director de la Clínica Psiquiátrica APEX, psiquiatra del Departamento de Psiquiatría del Hospital New Guazú y del Centro Médico Medisalud. En Panamá, director ejecutivo de Comsana de Chevetajín desde 2011 a 2015. Asesor en adicciones a drogas en adolescentes y jóvenes, creador de programas educativos para la reducción del consumo de drogas, asesoría para la mejora de la atención del primer nivel de atención en salud pública, counseling cognitivo-conductual. O sea, es un lujo tenerlo hoy con nosotros. Como siempre, las preguntas, ya tenemos preguntas que nos han ido mandando durante esta semana, como les pedimos, que las haremos a continuación. Y después los invitamos a realizar sus preguntas también en la sesión con muchísimo gusto. Y como siempre hemos dicho, a participar. Solo que les pedimos el orden por el tema de micrófonos y para no hablar todos a la vez. Pero por favor, siéntanse libres de participar, de compartir y darnos sus opiniones. Y sin más, doctor Mario, bienvenido. Mario. Muchas gracias. Bueno, después de semejante presentación ya nos tenemos que ir, porque prácticamente se nos fue todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de, como dicen los japoneses, de dar the best. No sé si eran los japoneses. Para empezar, dos consideraciones. No soy crítico de cine, no soy crítico de arte, ni de pintura, ni de música. A veces critico a mi señora cuando le pone mucha sal a la maduja en Shabbat, y créanme que no me va muy bien. Es lo único que critico. Pero, repito, como dicen los japoneses, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Cuando Eddie, que es una persona a la cual yo admiro, respeto, me propone tratar este tema, que es un tema eminentemente psiquiátrico, pensé en hacer un PowerPoint, que de hecho lo hice, pero iba a ser un PowerPoint con cifras, porcentajes, muy aburrido, y este grupo, que es hermoso, al cual tengo la satisfacción, el honor, el gusto de que me hayan invitado, que nos refresca, nos da un poco de aire cultural dentro de un ambiente que es un poquito tranquilo desde el punto de vista cultural. Me pareció que este grupo tiene más la noción de distraerse, de compartir información sana, es más lúdico, o sea, y ustedes no se merecían que yo los apabullara con datos y con cuestiones muy, muy técnicas. Así que voy a tratar de transmitir mi experiencia con respecto a esto y por supuesto hablar sobre la película. Pero los inicios inicio quieren, y vamos a tratar de darle un inicio presentándoles cómo es que yo contacto como médico con la realidad del TOC, para después pasar a ver el tema de la película y bueno, después contestar las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Cuando yo era chiquito, aunque parezca mentira, en algún momento fui chiquito, me preguntaban qué querías ser cuando seas grande. Yo decía, quiero ser médico, o sea, siempre quise ser médico. No recuerdo que haya tenido ideas de ser bombero, astronauta, en fin, como muchos amigos míos tenían. No. Yo quería ser médico, la tenía clarísima.
Tanto es así que mi abuelita, pobrecita, que estaba muy enferma, tenía una cantidad de medicamentos en la mesita de noche, y yo entraba en silencio al cuarto de la abuelita, de mi bobe, y no le robaba, pero sí le sacaba algunos medicamentos y me armaba mi propio maletín médico. Estoy hablando cuando tenía 5 o 6 años. Y más de una vez debo haberle cambiado alguna pastilla por otra, que Hashem se apiade de mí. Eso lo tendré que ver con él a los 120. Besrat Hashem. Pero siempre con la idea de, en mis juegos, ya tener la impronta médica, ¿verdad? Fue pasando el tiempo y bueno, con el pretexto de ayudar a mi mamá a preparar el pollo para el Shabbat, yo lo disecaba. O sea, lo cortaba, veía las arterias por donde iban, de qué estaba agarrado el hígado, en fin. Era muy curioso, los huesos, la profundidad que tenía el hueco que quedaba en el pollo. O sea, eran mis inicios en la anatomía, por lo menos anatomía comparada, porque somos un poquito distintos a los pollos. Terminaría después siendo docente en la Universidad de Anatomía, pero en ese momento ese era mi apetencia, era parte de mi ser médico, yo ya estaba involucrado en eso. No sabía qué quería hacer más adelante, pero médico sí, no sabía qué especialidad, médico sí quería ser. Llega un momento en el que en la escuela, ya en la escuela pública, yo iba a la escuela pública de mañana y a una complementaria que en aquel momento era en yiddish, no era en hebreo, en Montevideo, se llamaba Shalem Aleichem. Bueno, en la escuela pública traían, en la parte de historia natural, traían animalitos, y siempre levantaba la mano yo para cortarlos. Se abrían ranas, se abrían hámsters, se abrían ratones. Siempre estaba Mario ahí en primera fila tratando de comprender más la anatomía y de alguna manera era medicina animal, pero medicina al final, ¿no? Y bueno, fue una maravilla cuando mi papá un día me regala una jeringa, que en aquel momento eran de vidrio, no había jeringas de plástico descartables, en ese momento se hervían todas, con esas agujas que se calzaban en el vidrio, y pinchaban naranjas. No pinchaban algas, pinchaban naranjas, porque yo era muy chico. Y bueno, sacaba el jugo, o sea, practicaba cómo dar inyectables, ¿no? Más de una vez esas agujas terminaron en mis dedos, no entre mis dedos, sino en mis dedos. Pero bueno, qué épocas, ¿no? Y bueno, fue pasando el tiempo, en la escuela también yo era siempre el que socorría a mis compañeritos cuando se caían y se raspaban las rodillas en los pasillos, porque teníamos el distingo de pertenecer a la Cruz Roja. Nos daban un brazalete que tenía una Cruz Roja, y éramos los médicos entre nosotros. Ayudábamos a la maestra a contener a los niños y a pasarles el algodoncito con agua oxigenada, ¿no? Y después, mientras mis compañeritos y vecinos y amigos jugaban a la pelota y a las figuritas, yo revisaba a las vecinas y a los vecinos, o sea, ya era médico, ¿no? Estoy hablando que tenía 10, 11 años. Llegó el momento de ir a la facultad, una facultad difícil, 10 años de carrera, una dictadura que vino un poquito después que yo inicié los cursos. Fui compañero de Canesa, los que estuvieron la semana pasada con Carlos Páez, habrán escuchado, bueno, Canesa es uno de los que también se accidentó y vivió todo eso de la película Viven, pero en la realidad no en la película. Bueno, era compañero mío, o sea, él estaba un año adelantado a mis estudios. Una carrera muy difícil, tuve la suerte de tener profesores excelentes, una generación muy curtida, muy curtida. Y bueno, la cuestión es que cuando llegamos al final de la carrera, yo ya era médico, pero no sabía qué quería especializarme dentro de la medicina. Ustedes ya a esta altura me estarán preguntando qué tiene que ver eso con la película. Ya se los voy a contar. Empecé a hacer guardias, empecé a hacer ambulancia,
Y en esas guardias médicas, un día me encuentro con, o sea, eran hospitales públicos, hospitales generales del 4º nivel, que recibían todo, o sea, el herido de bala, el parto, el embarazo mal conducido, el infarto, el apéndice inflamado, o sea, el traumatismo, el accidente de carro, todo, recibíamos todo en esa emergencia. Y bueno, el médico de emergencia es el que está en el primer plano, o sea, el que recibe. Y un día se acerca una persona, un paciente, varón, unas 50 años de edad, porque me acuerdo porque, ahora le voy a decir por qué me acuerdo, tantos años después. Este señor tenía las manos rojas, pero rojas, rojo fuego, encendidas. Yo no sabía lo que era, o sea, enfoqué todo, por supuesto, desde el punto de vista dermatológico, pero realmente no sabía lo que era. Y la cara de sufrimiento de ese señor por el dolor y por otras cosas, que después me enteré, era indecible. Bueno, llamo a mi profesor, que él es el jefe de la guardia. Le digo, profe, mire, está pasando esto, realmente no sé qué tipo de dermatopatía es. Sé que es una dermatopatía tópica porque tocó algo, pero no sé realmente. Y el hombre, con la sapiencia de los años, me dice, sentate con él y preguntá bien qué es lo que pasa detrás de esas manos. Y eso fue lo que hice. Resulta que este señor había tenido una infección muy grave de chico, una meningitis, y desde ese entonces había quedado con temor a los microbios, virus, bacterias, sucio, o sea, todo lo que sea contaminante y que podía generarle un riesgo para su salud. Desde ese entonces el señor se lavaba las manos, de niño ya inclusive, se lavaba las manos repetidamente, pero no le impedía funcionar. Todo esto fue increyendo con los años, y lo hago corto, termina muchos años después en que ya estaba usando cloro puro. Y ese era el motivo de consulta, o sea, él tenía una dermatitis terrible porque estaba en carne viva. Y lo que estaba atrás de eso era un TOC grave. Y ese fue mi amor. Yo no me enamoré ni del profesor ni del paciente. Estoy bien clarito yo en lo mío. Me enamoré de la psiquiatría. Un amor que dura 40 años. Y ese fue a través del TOC. Por eso este tema para mí tiene una relevancia muy importante, porque a través de este paciente es que yo contacto con el trastorno obsesivo compulsivo. Ese es el principio, quería decirles más o menos cómo es que llega toda esta historia en lo personal a este punto. Con respecto a la película en sí, porque al fin y al cabo nos convoca a esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Sandra. Es una película muy simple, muy simple. Mi género preferido desde el punto de vista del arte fílmico es el género bélico. Me gustan las películas bélicas de guerra, porque tienen un despliegue impresionante, costos impresionantes. Filmar 2 segundos de una imagen en donde aparecen aviones que vuelan, barcos, miles de extras, o sea, es impresionante la logística. Son producciones, a mí me interesa más que por el cuentito, que aparte tienen historia, es toda la parte fílmica, la parte técnica. Son películas sumamente elaboradas y costosísimas. Esta ya vimos que es una película económica, no por ser económica mala, no me malinterpreten, es muy barata, es una cámara fija que está en un ambiente, o sea, en la sala de espera, salvo 2 o 3 escapes donde muestran a la señora, ¿cómo se llama? Tengo escrito el nombre acá, ni me acuerdo cómo se llama, la que hace las, Rosy de Palma, ¿no? Ana María, la que hace que se persigna, que después vamos a hablar de cada uno de los actores.
que la muestran bajando del bus y yendo a su casa varias veces, verificando las velas prendidas, el agua, el gas, en fin. Y el otro muchacho, ¿cómo se llama? Emilio, Paco de León, que lo muestran en su casa desprendiéndose a regañadientes de lo que había acumulado por años, ¿no? Algunas consideraciones sobre esto. Estamos en presencia de actores, no son pacientes, son actores, por lo tanto son personas sanas que están interpretando el papel de enfermos. Esto hace ya una gran diferencia. Yo en 40 años he contactado con muchos TOCs, ninguno es tan florido, y si lo es, que me ha tocado ver en internación pacientes con TOC más graves que estos todavía, pero ya son pacientes mucho más añosos, porque son muchos años de sufrimiento. Y estos son relativamente bastante jóvenes como para presentar tal grado de molestia, pero todo puede ser. Hay también lo que decía Sandra, se muestra como muy lúdica, muy divertida. Yo hasta me reí también, sobre todo con las palabrotas de Óscar Martínez, de Federico, ¿no? Mueven a la risa, de alguna manera esa risa es un poco para despegarse de lo doloroso que está detrás de eso, y realmente es un drama, o sea, no es una comedia, es un drama disfrazado de comedia, porque muy difícilmente el que está de la piel para afuera de esos pacientes pueda comprender el grado enorme de sufrimiento que tienen. Yo diría, y no creo equivocarme, que hay 2 o 3 patologías en psiquiatría que producen tanto sufrimiento para la persona. Una de ellas es el TOC. El TOC y los pensamientos obsesivos que lo subyacen. Son tremendamente incapacitantes, tremendamente molestos, incomprendidos por completo por el que está afuera. Pero de eso vamos a hablar después, si les parece. Yo quería decir aparte, tiene algunos errores desde el punto de vista conceptual. Uno de ellos ya un poquito lo mencioné, que son cuadros sobreactuados, y se presentan en duplas algunos. O sea, por ejemplo, el caso de Ana María, la señora tiene obsesiones desde el punto de vista religioso, que se persigna varias veces, y también tiene un ritual de verificación, son 2. En el caso de este muchacho Federico también son 2. Él tiene la aritmomanía, pero también tiene un síndrome de Diógenes, o sea, es un acumulador. Por lo general no se presentan juntos, o sea, posiblemente cambie de uno al otro, pero en el correr del tiempo, porque la persona posiblemente pueda deteriorarse y cambiar el cuadro. Pero yo en lo personal no he visto así una conjunción clínicamente hablando. Bueno, con respecto a cada uno de los actores, no de los enfermos, de los actores. Está esta chica que se llama Liliana, Lili, que es la última que aparece, una jovencita muy bonita, que repite la última frase, o la última palabra, o el último trozo de la palabra. Cuando repiten la frase entera, eso se llama palilalia. Cuando repite el último trozo de la palabra, se llama ecolalia, porque es un eco de lo que dice el interlocutor. Y es un cuadro muy emparejado con el Gilles de la Tourette. Es primo hermano. De todas maneras, vamos a ver que todos estos son agrupados, digamos así, desde el punto de vista diagnóstico, bajo un mismo paraguas, que es el de trastornos por ansiedad. Después vamos a hablar un poquito de ellos, si me lo permiten, porque son ustedes los dueños del espacio. Yo no quiero, repito, abrumarlos, porque no es el lugar para abrumarlos. Blanca, por ejemplo, que es Alejandra Jiménez, que es la auxiliar de laboratorio, que se pone la escafandra y se lava varias veces las manos. Bueno, es una obsesión, es una preocupación obsesiva por los microbios, ¿no? O sea, muy posiblemente haya tenido alguna experiencia
vivida, como les conté, con este paciente, que fue el primero que yo vi, o imaginada, una fantasía acerca de contraer una enfermedad y morir o quedar lesionado, ¿verdad? No hay mucho más para decir, actúa muy bien, todos actúan muy bien, son todos excelentes actores. Yo a Óscar Martínez, un actor argentino, yo soy del sur, de Uruguay, lo conozco por varias producciones fílmicas que ha hecho y en las cuales ha intervenido, y es un actor magistral. Está muy por encima de esta obra, muy por encima realmente, pero sobreactúa muy bien. Bueno, Ana María, vimos, lo acabábamos de hablar, ¿no? O sea, la necesidad de eliminar su ansiedad a través de las persignaciones, que es evidentemente una obsesión de tipo religioso, porque en esto hay toda una cuestión mágica. Después vamos a hablar un poquito, al desmenuzar psiquiátricamente el tema. Hay una magia detrás de todo esto, que a través del ritual mágicamente se pueden evadir ciertas responsabilidades o con causas. Con respecto a... me ha tocado vivir situaciones en las que hay personas que tienen rituales religiosos. Eso me ha llevado inclusive a una discusión con un cura una vez, con un sacerdote católico. Yo trabajaba en una institución en Montevideo que era dirigido por un grupo de personas del Opus Dei, muy católicos, y me contrataron a mí como judío, justamente, muy respetuosos, porque yo podía tocar el tema de los divorcios. Ellos no pueden tocar el tema de los divorcios y no pueden encarar fehacientemente el tema de la relación marital. Nosotros los judíos sí, lo podemos, lo debemos hacer, es una mitzvah salvar un matrimonio. Y ellos con mucha cautela me invitaron a participar en ese... Y bueno, en ese lugar había una persona que tenía obsesiones de corte religioso, y yo decía, bueno, pues este hombre está mal, o sea, está en contacto con los ángeles, con Dios, y el cura, bueno, se encendió conmigo y sí, bueno, sí, acá somos católicos y hablamos con Dios. Bueno, ese fue un tema muy delicado en el cual no quise entrar, porque yo también creo en Hashem, obviamente, pero tengo mis distancias, o sea, mis pies están en la tierra, mi mente y mi neshama sí están en otra esfera. Pero bueno, es un tema que no voy a tratar ahora. La obsesión de Emilio por el cálculo matemático, fíjense qué interesante, porque dos cosas que quería hablar acerca de Emilio y de la patología o la sobreactuación de Emilio, pero voy a hablar de la patología real que Emilio interpreta. Una de ellas, la aritmomanía. Este cuadro cursa con una inteligencia brillante. O sea, de hecho, este hombre es brillante. Porque ¿quién puede dividir no sé cuánto sobre no sé qué más no sé qué por no sé cuánto? Y hacerlo rápido. Brillante. Muy poca gente tiene esa brillantez. O sea que no toca el intelecto, toca otras estructuras que después vamos a ver. Calculo que deben estar entre las preguntas, por eso no quiero insistir. Esto toca ciertas estructuras que no son propiamente la inteligencia. De hecho, la persona pelea contra su inteligencia, que es distinto. Y esto los separa de otras patologías también alienantes, como por ejemplo la esquizofrenia y otras. Con respecto al síndrome de Diógenes, de acumulación, yo tuve una experiencia. Me llaman del Ministerio de Salud Pública para que haga una auditoría a una casa, a un apartamento en un edificio en el centro de Montevideo, un edificio muy correcto, un edificio de apartamentos. Los vecinos de una persona X, de una señora, habían hecho una denuncia porque había un olor insoportable en el edificio y no podían vivir. Y ese olor venía de
del apartamento al cual nosotros teníamos que ir a hacer una inspección, porque ya era un problema de salud pública. Entonces, bueno, tuvimos el buen recaudo de llamar a la policía, por las dudas, bueno, sabíamos que nos íbamos a encontrar. Yo integraba un tribunal de alzada en ese momento. Y golpeamos la puerta, nos abre una señora, casi nos desmayamos, una señora mayor, tendría en ese momento 67, 68 años, y cuando entramos en ese apartamento, más allá del olor, lo primero que vimos era una tiniebla, una oscuridad, se veían las cosas como sombrías, un ambiente se podía cortar con una tijera, ese ambiente denso, y le pedimos que levante una persiana, porque nos íbamos golpeando con las cosas, tropezábamos con las cosas. La señora abre una rendija y cuando vimos, casi nos morimos. La señora tenía en las tapas de metal de los frascos de boca ancha, esos frascos de conserva, los daba vuelta y ahí ponía materia fecal y los ponía en un estante y tenía cientos de eso, algunos recientes, otros más viejitos, pero estaban allí. Eso explicaba parte del espantoso olor que desprendía ese apartamento, porque además había olor a humedad, de encierro, y bueno, había papeles, periódicos de no sé qué año para atrás, ropas, trozos de ropas, alfombras, no sé, era una locura. Bueno, y la señora, para confirmar un poco lo que estábamos hablando sobre Emilio, era profesora de matemáticas. Y cuando ella salía de ese apartamento espantoso, iba y daba sus clases en un liceo, o sea, a los adolescentes. Y era una buena docente, porque averiguamos todo el pedigrí de esa señora, era una excelente docente. Pero en su vida tenía ese problema. Era portadora de un síndrome de Diógenes. Era una... bueno, hubo que hacer toda una intervención con la policía. A la señora después, bueno, hubo que dar un pase para tratamiento. Se la separó del cargo, en fin, fue todo muy problemático. La mujer hizo una denuncia penal, fue un caso muy complicado. Bueno, Manolo, el que pisa las rayas, el muchacho ese de la dentadura perfecta, flaco, alto, rubio, con el jopito, y que pega esos saltos para no pisar rayas. También tengo una experiencia personal en un hospital que dirigí, el Hospital Vilar de Bo. Es uno de los hospitales psiquiátricos más antiguos de América Latina. Se inauguró como tal, como hospital psiquiátrico, porque los otros eran nosocomios de internación nada más. Esto ya era un hospital psiquiátrico en 1873. Yo hice una dirección interina, un interinato, en el 95. Y recuerdo que pasaba por todas las salas. Recuerdo, o sea, ese hospital muy viejo tenía el formato de un castillo, prácticamente, muy antiguo, que se le han hecho reformas para ayornarlo y para que funcione como hospital. Igual era un desastre, pero bueno, es lo que hay. Y como construcción antigua tenía unos pasillos muy largos, con arcadas, con pasivas, ¿no? Y esos pasillos tenían el piso baldosones de 1 metro por 1 metro de mármol de colores, blanco y negro, como un damero, como un tablero de ajedrez. Bueno, pues voy por una sala y veo una paciente que está haciendo lo que estaba haciendo este muchacho Manolo, saltando de baldosa en baldosa, plin, plin, plin. No podía pisar las blancas, pisaba solamente las negras, o sea que daba trancos de 1 metro. Pef, pef, pef. Muy curioso, muy desgastante para la persona, era tremendo. Esta señora, yo recuerdo, estuve en ese interinato meses, se deterioró muy rápidamente, una persona mayor también, y cuando yo ya estoy saliendo de la dirección, siempre me interesó el caso, porque, repito, mi amor nace con el TOC. Nace por el TOC, perdón, no con el TOC, todavía no me tocó. Veo que la señora ya no puede salir de una baldosa negra.
y empieza a recorrer los bordes de la baldosa negra. O sea que la señora pasaba el día entero 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Así estaba todo el día. Había que, cuando se quedaba exhausta, porque es agotador, la recogían entre 2 enfermeros y la llevaban a comer o a dormir. Se despertaba y ¡bum! De nuevo saltaba hacia su baldosa negra y ahí quedaba todo el día. Terrible, terriblemente incapacitante, en fin. Bueno, Federico, llegamos al actor que a mí me gusta. Como actor es espectacular. Federico tiene un Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette es un síndrome. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Signos es lo que uno ve y síntomas es lo que la persona siente. Entonces, síndrome es lo que uno ve, pero también lo que la persona siente y relata que siente, ¿no? Evidentemente, el Gilles de la Tourette de este señor, de este actor, en este caso, es un Gilles muy evolucionado, muy complejo. Muy raramente se ve algo así, muy raramente. Pero bueno, son los menos, porque ya implica un grado de complejidad muy, muy importante. Por lo general empiezan en la adolescencia temprana o en la final de la niñez con movimientos corporales o a veces simplemente movimientos de párpado o de boca, de labio, hacen gestos así, y después empiezan con algunos movimientos de cuello, pero para certificar que sea un Gilles de la Tourette tiene que tener algún tipo de vocalización. Y no es necesario que tenga una vocalización tan compleja y tan armada como esta, que ya está hablando también de un tipo de alguna manera de deterioro, porque no hay frenos acá. Digo, los deterioros hacen que la persona pierda los frenos. Eso se ve también en los ancianos que se demencian. Pierden frenos y también tienen lo que se llama la coprolalia, que es la facultad de decir malas palabras, que si la persona estuviera intacta no las diría, o sea, se cuidaría, las conoce, pero no las dice. ¿Ah? Entonces, como que acá se pierden muchos frenos, hay muchas cosas metidas aquí dentro, es una progresión lesional. ¿Ah? Recuerdo el caso que yo se los comentaba a Sandra y a los dirigentes del club, cuando me invitaron. Recuerdo el caso de un Gilles que tenía, sí, movimientos de cabeza-cuello, pero chistaba, hacía pst, pst. O sea, el hombre de pronto estaba bien, de pronto movía el cuello, pst, pst. Y el hombre no podía ir a un restaurante. Lo llamaba al mozo 500 veces. Lo volvía loco. No podía ir a un cine. No podía ir a un cine. La gente lo mataba. En Uruguay les comentaba que había, en una época, estoy hablando hace muchos años de esto, porque este paciente fue uno de los primeros también. En Uruguay había un sistema de locomoción muy parecido a las chivas de acá. Eran buses muy viejos que no tenían un botón para bajar, para avisarle al conductor que uno bajaba. Entonces se bajaba por la puerta de atrás, se subía por la de adelante, se bajaba por la de atrás, pero había una distancia muy larga hasta llegar adelante. Y la gente chistaba para bajar. Bueno, este hombre chistaba, hacía parar el ómnibus cada 2 segundos, era una locura. O sea que era una limitación para la vida brutal. Y más o menos esos son los casos, ¿no? Con respecto en cuanto Mario. a la película, sí. Ah, gracias. No, mira, es que tenemos muchas preguntas y quería ver. A mí si me dejan hablar, yo te hablo hasta el año que viene. No, está súper interesante, pero me han hecho muchísimas preguntas, tengo como 15. Okay. Y por temas de tiempo, si no te molesta. Sí, en lo absoluto. Cada pregunta lo hacemos en un periodo de 2 o 3 minutos cada una, si no te molesta, y yo sé que te gusta, yo creo que yo puedo estar aquí escuchándote 5 horas si tú quieres, pero también decía, vamos a hacerlas cortas. Lo que vamos a hacer, yo voy contando el tiempo, 2 minutos, y después el teléfono para que sepas que ya toca, ¿no? Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con la primera.
pregunta, para contestarla ahora en 2-3 minutos. ¿Por qué aparecen los TOCs? O sea, ¿es un tema genética? ¿Es un tema emocional? O sea, ¿cuál es el origen de un TOC? O sea, del TOC. O sea, ¿es un tema emocional, genético? ¿Es un tema fisiológico? No sé. ¿Cuál es la Bueno, sí, está clara la pregunta. La respuesta no está tan clara, porque como todo en psiquiatría, es una conjunción de elementos que hacen que la persona llegue a estos estados. Hay una teoría psicoanalítica, hay una teoría conductista, pero en el fondo hay sí alteraciones a nivel neurológico, en los cuales sí interviene la genética, porque hay familias que vienen con todo un componente que los hace proclives a hacer TOC. No necesariamente lo tienen que hacer, pero tienen sí la posibilidad o la facultad para hacerlo, y en algún momento algún factor desencadenante puede sí hacer que se desarrolle un TOC. Y yo pienso que va a ser parte de una de las preguntas que me van a hacer después, algo sobre el corona, y así que me lo guardo para después. Pero sí, hay una conjunción de factores genéticos, conductuales, anatómicos, por supuesto, y fisiológicos, neurofisiológicos, sin duda. Sin duda. Eso tiene que ver, no me quiero poner en maestrito, pero tiene que ver con una parte que nos regaló Hashem y que nos diferencia mucho de los animales, que los hizo por separado, pero a nosotros nos regaló esta parte de acá, que es el frontal, es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene conexiones con otra parte del cerebro más abajo, que es el tálamo, y hay unas conexiones que unen uno con el otro. Cuando esas conexiones no funcionan muy bien, por una cuestión de neurotransmisores o de en fin, de infecciones o de maduración simplemente, porque en los niños es muy común el TOC y después se les va, en la mayoría de los casos. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a la siguiente. Me cortaste está bien. ¿Cómo aparecen los TOCs y a qué edad? Es una pregunta, y si hay TOCs más críticos que otros, ¿no? Esa otra. Sí. Adelante. Ok. Sí, por lo general los TOCs como tales, ojo, hay que diferenciar, porque el TOC significa trastorno obsesivo y compulsivo. Tiene los dos elementos, pero puede haber obsesiones sin compulsión, y cuando estamos hablando de compulsión sin obsesión ya estamos hablando de otra cosa. Pero el trastorno obsesivo compulsivo por lo general empieza con las obsesiones, aún sin compulsiones, en los niños. Son muy comunes. El payasito que aparece de noche con temores, se repite en forma circular, cuesta mucho sacarlo. Una canción, los niños a veces les cuesta dormir porque tienen una canción que no se les quita de la cabecita. Y eso tiene que ver con la maduración de esas vías que estábamos hablando recién, y que después por lo general desaparece. Ahora, en cuanto a los grados, si hay menos graves y más graves, no hay sin dudarlo. O sea, lo estábamos hablando hace un rato en los cuadros que les mostré del hospital. Para que un paciente esté hospitalizado tiene que tener un sufrimiento de años y una incapacidad vital muy importante, que de hecho es la que certifica el diagnóstico. O sea, no hace falta estar tan mal para diagnosticar un TOC. Gracias, Mario. Es que tengo muchísimas preguntas para ti. Dispare. ¿Hay cura para los TOCs? O sea, o eso es para toda la vida, o puede disminuir, ¿a qué edad empieza? ¿Se deteriora con el tiempo después? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, son 20.000 preguntas en una. Sí. Sí, obvio, no seas malo. Vamos a tratar de completar el cuadro. Sí, hay una progresión lesional, a veces no la hay. Digo, no tiene por qué terminar muy deteriorada la persona si es que consulta, o sea, porque eso tiene que ver con la pregunta anterior de si existe un tratamiento. Y sí existe un tratamiento, el tratamiento es farmacológico y psicoterapéutico. Hay determinado tipo de medicación que se administra y que de alguna manera frena el proceso circular del pensamiento, no incide sobre la compulsión, más sí sobre la obsesión. Y desde el punto de vista terapéutico, la terapia que está indicada es la cognitivo-conductual, porque apunta sobre las cogniciones que están en la base de este pensamiento y evidentemente sobre la conducta. De hecho, y por ahí me explayo 2 segundos más,
cuando piden en la película aguantar durante 3 minutos para todo el grupo, que esto de hecho no se hace grupalmente, es otro error de la película, se hace individualmente, pero la terapéutica me refiero. Eso es una técnica que se utiliza en psiquiatría conductual que se llama estimulación con prevención de respuesta. O sea, se estimula a la persona para que tenga el pensamiento obsesivo y cuando va a realizar la compulsión se hace un retardo en la expresión ritualística de ese evento para que de alguna forma se disocie esa asociación ya no circular dentro de la cabeza, sino circular entre la cabeza y la conducta de lavarse, por ejemplo, las manos, ¿no? Gracias, Y eso le genera una angustia brutal a la persona y bueno, el terapeuta tiene que hacerse cargo de esa angustia que a veces es muy fuerte. La otra pregunta, Mario, que tengo es, ¿los trastornos alimenticios se consideran TOC? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Los trastornos alimenticios, bueno, la anorexia, por ejemplo, está considerada, hay una parte del trastorno obsesivo compulsivo que toca los trastornos alimentarios. Sucede que cuando hay una obsesión por la comida o por el no comer, la persona restringe su ingesta alimentaria y se priva de ciertos nutrientes que son elementales para el buen funcionamiento del cerebro y de otros órganos, como la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, y la persona ya entra en una rueda clínico-psiquiátrica, o sea, bueno, la psiquiatría es una clínica, pero digo médico-psiquiátrica, que incluye el cuerpo físico, no tanto la parte mental específicamente, del cual el paciente entra en una rueda de descompensaciones muy grandes, y por eso es que se mueren algunas anorexias. Precisamente porque no pueden salir de esa circularidad y hay que compensar desde el punto de vista médico primero al paciente, o sea, aportándole los elementos que no tiene. Gracias, Mario. Sí, no me deja, no me deja. Gracias, Mario. Es que tengo, no sabes, tengo como 15 más. Está bien. Es que tengo como 15 más, pero está súper interesante. Okay. Disculpa quedan inconclusas las respuestas, pero bueno, dale. Si Tourette se considera síndrome obsesivo-compulsivo, si los síntomas desaparecen con el tiempo, pueden volver a aparecer. El síndrome de Tourette tiene varias formas de manifestación y tipos. Creo que alguna ya tú comentaste, pero sí, es una pregunta de Tourette que me hicieron. Sí. Gracias. Adelante. Entonces, no entendí la pregunta cómo era. Si se considera Tourette un síndrome obsesivo-compulsivo y si los síntomas desaparecen con el tiempo, pueden volver a aparecer. O sea, sí, el Tourette sí, ¿no? Está comprendido dentro del gran capítulo de los trastornos por ansiedad. Y sí, aparece el movimiento corporal, el tic, y la verbalización, que son los que cierran el diagnóstico, certifican el diagnóstico de Tourette, a través de un pensamiento que evidentemente es circular. El hombre no puede desembarazarse de esa idea, ¿no? Y por eso elimina su tensión interna, que es brutal, a través de eso que sería en este caso actuado la palabrota, ¿no? En otro caso, como lo comenté recién, el chistar u otras formas vocales. A veces una simple tos, que es como una carraspera, que no responde a una tos desde el punto de vista bronquial ni molestia de garganta, ¿verdad? Es una forma de eliminar o de disminuir la ansiedad de la persona. Oye, acá hay una buena pregunta, Mario, que tú ya hablaste del tema del coronavirus, que me parece muy interesante. ¿Y tener síndromes obsesivos compulsivos pueden ser adaptativos para lidiar con el coronavirus o no? Lo voy a contestar de otra manera. A ver, nosotros estamos ahora, y esto sí me va a llevar más de 2 minutos, perdóname, pero me parece que es muy importante por lo que estamos viviendo ahora. Adelante. Nosotros tenemos en estos momentos una prisión preventiva, estamos en domicilio bajo pena, ¿no? Estamos presos prácticamente, y tenemos una imposición del Ministerio de Salud Pública, de los grandes profesores de la OMS y llámese como quieran, grandes personalidades que nos dicen que nos tenemos que lavar las manos, y muchas veces,
O sea, es algo que se nos impone. Ahora, sobre eso está nuestra preocupación por no enfermarnos. Ahora, yo reformularía la pregunta y diría, ¿es que este corona y este encierro hace posible que a nosotros nos venga un TOC? Y yo te diría no. O sea, no hace un TOC el que quiere, sino el que puede. A ver, el TOC es un trastorno, es una enfermedad. Yo puedo estar preocupado porque no tenga el coronavirus en mis dedos, pero no estoy enfermo. Estoy sano tratando de no enfermarme. Y me da placer lavarme porque me calma el temor que tengo de contagiarme. ¿Me explico? No vivo todo el día enganchado en el lavado y no me elimina una angustia gigantesca el hecho de lavarme. Simplemente me calma los temores que, repito, me son impuestos, no son míos. Exacto. O sea, hay una gran diferencia. Y por otro lado, digo, no me implica un trastorno muy importante en mi diario que hacer, que además no tengo mucho que hacer, salvo el entrar en Zoom y contactar con gente a través de Skype, que es la herramienta que más utilizo. Pero digo... Y Mario, eso Mario es muy acertado, porque una pregunta que me hicieron es esa, que quizás un TOC de obsesión con la higiene y la... No hace TOC el que quiere, no hace TOC el que quiere, hace un TOC la persona que tiene la predisposición o genética o neurobiológica para hacerlo. No es así. Ok, la siguiente pregunta que tengo acá es, la paciente que tú comentabas que guardaba esa es más psicótica. ¿Otros pacientes con TOC son más neuróticos? Me pregunto. Y la diferenciación entre la neurosis y la psicosis es del siglo pasado. O sea, yo soy muy cuidadoso con los diagnósticos. Cuando más viejo me hago y más pacientes contacto, menos importancia le doy al diagnóstico en sí. De hecho, en la psiquiatría ya vamos por el DSM-5R, que es el Manual Estadístico de Patología Mental. ¿Y por qué hay tantos manuales? ¿Por qué se han escrito 5? Y porque no conocemos bien cómo es la psicopatología. Entonces, cada tantos años se reúnen 500 genios y van diciendo y sacando y poniendo enfermedades. Entonces, yo soy muy cuidadoso. A mí no me gusta poner un cartel a una persona, porque con ese cartel va a tener que vivir toda su vida. Una pregunta que dice, según tu experiencia, ¿cuál es la causa que aparezcan este tipo de síntomas? Temas emocionales, de estrés, ansiedad. Y otra pregunta relacionada es que si la persona está más ansiosa o estresada, el TOC se vuelve más fuerte. Sí, por supuesto, porque esto está basado precisamente en la ansiedad. La primera parte de la pregunta no entendí. O sea, la segunda sí, obviamente, cuando la persona ¿Cuál es la causa? No, era una de las preguntas. Todas las TOC son respuestas a la ansiedad. Era una de las preguntas. Si todos son respuestas a la ansiedad, me pareciera que sí. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la causa? O entonces la ansiedad. Las causas las dijimos, o sea, hay causas que son neurobiológicas, ya lo hablamos. Ya lo hablamos. ¿El paciente tiene que querer curarse para poder curarse del TOC? Bueno, en todo el paciente tiene que querer curarse, digo, en una adicción, en una patología X o en lo que sea. Si no hay voluntad de curarse es muy difícil, o sea, inclusive la cabeza puede anular hasta un tratamiento farmacológico. Pero al respecto te puedo decir, hay pacientes que mantienen en silencio este sufrimiento porque como involucran algo muy, muy interno, muy egodistónico pero interno de la persona, que los demás no lo van a comprender porque aún para la persona no tiene una explicación lógica. La persona que tiene este tipo de trastorno trata de sacarse esas ideas que lo invaden, porque las entiende como raras, como extrañas. Los franceses son muy poetas los franceses, ¿no? Hacen el amor con los poemas, pero ellos dicen que el pensamiento obsesivo es como un rayo en cielo sereno. O sea, la persona está lo más bien y cuando aparece algo de tensión en el ambiente, ¡zoom!, se le mete la obsesión y ahí empieza un proceso circular. La obsesión empieza a transformarse en una sintomatología corporal y necesita liberar esa tensión interna a través de algo. Contar números, saltar la cuerda, no sé, en fin, todo lo que vimos en la película, ¿no? Que son modos expiatorios de la ansiedad. Ok. Bueno, no sé si contesté. Sí, no, yo creo que está clarísimo, muy claro. Hablar solo, en voz baja o sin volumen y gesticular, ¿es un TOC? Qué buena pregunta.
Yo a veces hablo solo y gesticulo. No necesariamente es un TOC, no, en lo absoluto. No, puede ser un delirio. O puede ser una persona que esté repasando algo, hablando para sí. O puede ser un demente que esté tratando de ordenar sus pensamientos. Hay muchas cosas. Miren, la psiquiatría es tan complicada, es tan compleja, que no se puede hablar en un genérico. O sea, cada persona tiene una manera de manifestarse. Si ¿puedo hacer una digresión en un segundo? ¿Una, perdón? ¿Puedo hacer una digresión? Sí, claro, irme claro. por el costado, ok. Por ejemplo, ¿cómo canta un riñón? Un riñón. Todos tenemos, si somos sanos, en fin, 2 riñones. Cuando un riñón se enferma, ¿cómo canta? ¿Cómo grita ese riñón? ¿Con orina con sangre o juntando piedritas, haciendo un cólico nefrítico, que es muy doloroso? Yo hice 7. Y bueno, 2 o 3 cosas más, pero eso es como canta el riñón. Me duele, voy a la emergencia o al médico, me da un medicamento o me operan de eso y se terminó la historia. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo canta un cerebro? El cerebro es otra cosa. Cuando el cerebro se enferma, no solamente molesta a la persona que está enferma, molesta a la esposa, al hijo, al padre, al tío, al vecino de la puerta de enfrente, a todo el edificio, a la comunidad toda. O sea, ¿qué sucede? El cerebro es un órgano de comunicación con el mundo. O sea, la persona se comunica a través de su cerebro, no a través de su riñón. Okay. El cerebro crea la comunicación, crea, bueno, el arte, obviamente. Pero digo, cuando eso se enferma, la persona ya no es esa persona, es otra cosa. Ahora, una persona con un riñón enfermo es una persona con un riñón enfermo, punto. No sé si quiero, o sea, con esto dar a entender la complejidad de lo que tratamos en psiquiatría. Y que no hay respuestas genéricas para muchas cosas. Exacto. Y una pregunta, por ejemplo, relacionada que me hicieron, es que hay una persona que tiene un movimiento como de cuello, ¿no? Así que todo el tiempo, ¿es un TOC? O sea, que hace como un movimiento en la espalda cada 5 minutos o algo así. ¿O bueno, pero ¿tiene alteraciones fonéticas? No. Es la pregunta que yo le haría. No, es un tic. No, es un trastorno por tics. Okay. No llega a ser un Gilles de la Tourette, es un trastorno por tics. Por tics, ok. Hay trastornos agudos y crónicos. Empiezan en la infancia, por lo general, después remiten. Ahora, cuando ya estamos hablando de un adulto que lo hace, es muy difícil que eso revierta ya, ¿no? El adulto, sí, es un adulto. Y es un tic crónico, es de difícil tratamiento. Un tic crónico, eso es es un tic crónico. La otra pregunta es cómo el dolor y sufrimiento se relaciona con el TOC. No entiendo la pregunta. ¿El dolor y sufrimiento? O sea, ¿cómo el dolor y sufrimiento se relaciona con el TOC? Si una persona tiene dolor o sufre, no sé, me imagino que si el TOC es, no sé si se manifiesta. No entiendo si es un dolor físico que se refiere, o sea, el TOC de por sí produce a la persona un dolor moral gigantesco. Claro. Dolor moral y sufrimiento moral, no físico. Okay. Salvo este señor que yo les comentaba, que vino con las manos rojas porque se quemó con el cloro, pero digo, lógico, hay personas que se defenestran, ojo, que el sufrimiento es tal que terminan poniendo fin a su sufrimiento haciendo locuras, ¿no? Ahora, hablando de locura, el término locura, loco, son términos coloquiales, no son términos científicos, y manifiestan una patología de degradación de la mente tal que posibilita que la persona no esté consciente de su propia patología. O sea, eso se llama no tener conciencia de morbidez. O sea, el que está loco, entre comillas, coloquialmente, no se da cuenta que está loco. Los demás se dan cuenta que está loco, él no. Por eso, muchos colegas que no saben mantener una distancia óptima empiezan a rodar con la locura del paciente y terminan tan locos como el paciente. Mario, sigo con las preguntas. Ok, está bien. Parece que yo tengo el TOC de las preguntas. Sí. No, está bien. El TOC puede tener, es que tengo más, el TOC puede tener una connotación narcisista. Es decir, si la persona deja de enfocarse y pensar en sí misma, es más fácil manejarlo como se vio en la película. Por supuesto, obvio. Es que todo está centrado en la persona. Por eso es que el psicoanálisis no está indicado como terapéutica para el TOC. Porque justamente centra más a la persona en su ego.
Interesante. O sea, que es más conductual, entonces. Es 100% conductual. Eso es y farmacológico, por supuesto, de acuerdo al grado de incapacidad que tenga la persona, ¿no? Bueno, entonces eso es interesante porque para que los que tengan TOC estén claros de cuál es la forma adecuada de hacerlo. La otra pregunta es, ¿cómo se relaciona superstición con TOC? Si hace siempre lo mismo y funciona, ¿se vuelve TOC? Es una línea delicada. En psiquiatría, como en todo ámbito, hay una cuestión de grados, de relatividad. Si estamos del 1 al 5 es una cosa, si estamos del 5,01 ya estamos en otra. Hay ideas que se llaman sobrevaloradas, que pueden ser ideas erróneas, pero que están sobrevaloradas, que tienen que ver con prejuicios también, y que mueven a la persona a determinado tipo de conductas. La cuestión es qué tanto inciden en su vida, impidiéndole hacer una vida normal. Ahora, la superstición tiene eso de magia que el TOC tiene. El TOC tiene cosas de magia, o sea, si toco el ángulo de esta puerta, no se va a caer el avión mañana de tarde. O sea, hay algo mágico que lo hace trascender un poco lo racional, ¿verdad? Y el paciente se da cuenta de esa irracionalidad, pero no puede luchar contra ella. Esa es la prisión del TOC. Es sofocante, es terrible. Gracias, Mario. Mira, tengo tres preguntas más y después vamos a dar espacio para que la gente hable. Y disculpa tanta insistencia, vamos a tratar de ser cortitos. Una, la comentaste si recomiendas terapias de grupo, terapias individuales más largas. Creo que la habías contestado, no de grupo, ¿no? Yo no soy, o sea, he hecho terapia grupal por años, pero para adicciones, para este tipo de trastornos yo me enfoco en lo personal. Primero porque, repito, hay personas y personas, pero digo, por lo general, este tipo de pacientes trata de guardar su intimidad y no contar mucho. De hecho, consultan mucho más tarde. No consultan en el inicio porque tratan de ocultar la irracionalidad y el sufrimiento que sienten, ¿no? Muy importante. ¿Qué tipo de traumas infantiles se han relacionado con el TOC? Es decir, represión de impulsos sexuales, castigos muy fuertes, abuso. Eso es psicoanalítico, no soy psicoanalista. No es psicoanalista, ok. Entonces no... Yo no soy psicoanalista. Yo no soy psicoanalista. Dale, ¿qué piensa? Y esta es la última pregunta y con eso pasamos a ver si personas quieren hacer comentarios. ¿Qué piensa de las personas que se niegan a tomar medicación para los trastornos de ansiedad estilo TOC, ¿no? Bueno, si su incapacidad o limitación funcional es mucha y se niegan a tomar la medicación, están rechazando una parte importante del tratamiento. Se harán cargo de la decisión que toman. El médico siempre va a tratar de patear a favor del paciente, no en contra. Gracias. Es un poco la misma pregunta que me hacían hace un rato. Exacto. De la necesidad de voluntad de curarse, ¿no? Oye, no, muy interesante, Mario. Primero te voy a pedir disculpas que te tenía así cortico en la... Me agarraste a las riendas y me tenía... Tenía cortico, pero es que pero yo creo que es algo positivo porque había demasiadas preguntas, la gente está muy interesada. Ahora, quiero que el que esté interesado en hacer un comentario o pregunta, que él mismo se haga un mute y te haga preguntas o comentarios. Me interesaría mucho... A ver. Apago mi celular, mi micrófono. No, tú estabas porque tú puedes responder, ¿no? Ah, ok. Sí. Pero el que quiera que mismo se ponga un mute. Entendí. Persona, ¿no? Si alguien quiere hacer comentarios o preguntas. Bueno, yo quiero decir algo. Hola, Ivonne. Hola. A mí me gustó la película. Entendí que era para reírse, pero me pareció lo que quiso hacer el director de la película era mostrar que los seres humanos cuando sufren tienen empatía uno por los otros y buscaron ayudarse unos a los otros. Y tuvieron un poquito más de tolerancia considerando que ellos también estaban afectados. Y quizá esa es una lección que nos quiso dar el director y el productor. No sé qué piensa Mario. No, está perfecto. O sea, es otra lectura. Yo lo enfoqué más por el lado científico. Repito lo que dije al inicio, no soy un crítico de arte, de cine, me parece muy bueno este enfoque. Sí, evidentemente mostraron empatía al compartir su mundo interno.
Y créanme que no es común que lo hagan. No es común. Y repito, esto es una sobreactuación. Son actores que entran sanos a jugar un rol de enfermos. Muy posiblemente los enfermos reales no hubieran hecho algo así. Sí, pero quizás lo que sí está planteando ahora que lo dice Ivonne, es que si mostramos empatía, o sea, estamos todos juntos en esta situación, esperando a este médico, estamos todos al principio es como me ha insultado y cada uno con su tema, y de repente cada uno se siente aliviado y empático con todo. Entonces, un poquito el mensaje del director es la empatía. Quizás sí, no, está bien. Digo, va por ahí, ¿no? Dentro de lo... Me parece perfecto. A veces no está bien. A veces la persona que ve una película, y repito, hasta el cansancio, no soy crítico. Por eso, a veces las personas que ven una obra de cine o de lo que sea, tienen una visión sobre esa obra distinta a la que el propio director quiso dar. Y cuando escucha algo distinto, dice, ah, sí, yo quise dar eso. Tal vez ni siquiera quiso mostrar eso, pero me parece muy acertado lo que dice Ivonne. Sí, estoy de acuerdo. O sea, evidentemente apareció, sí, una empatía, pero repito, son cuadros actuados, no son cuadros de la realidad. Hola. Yo lo que quería decir es que la película no es sencilla. La película tiene mucho, ¿ok? O sea, parece una película cuando tú escuchaste el nombre, bueno, pues una película sencilla, pero la película tiene mucha profundidad, nos deja mucho que pensar y nos ha enseñado mucho también, ¿ok? Escogieron una excelente película. Gracias. Bien. Yo quería comentar que en estas circunstancias que estamos viviendo y que vamos a vivir por un buen rato en esta vida encerrado en cuatro paredes, una vida mucho más individualista, justamente la película se vuelve muy actual, ese aspecto de que si tú sales de ti mismo y te abres a los demás, vas a recibir mucho a cambio. Eso es lo mismo, o sea, un ángulo diferente del de Ivonne, pero más o menos lo mismo. Pero para esta época es una gran lección, porque es muy fácil encerrarse y cerrarse viendo televisión o lo que sea, en vez de participar en un Zoom, tener una actividad, llamar a un amigo, etcétera. O sea, y esos son patrones que yo siento que el teletrabajo va a venir a complicar más las cosas. Más teletrabajo tengamos, más las personas se van a encerrar en su mundo y eso tiene un efecto psiquiátrico y psicológico que a la larga de los años va a afectar. Bueno, de hecho, evidentemente, o sea, no podemos aventurar cómo va a ser el futuro inmediato, pero sí va a haber cambios, evidentemente, y va a cambiar mucho la forma de encarar la vida. Pero no tengo la bola de cristal para decir cómo va a ser. Pero sí, evidentemente, durante el encierro, sí se ponen a prueba muchas cosas. El encierro nos saca lo bueno y lo malo que tenemos dentro. Si tenemos cosas malas, lo va a sacar. Si tenemos cosas buenas, las va a sacar. Y de alguna forma, una recomendación como psiquiatra, como terapeuta, es que se lo hago a todos mis pacientes. O sea, cómprense una agenda de esas de $1.50 en Arrocha, las más baratitas, no importa, pero que por lo menos tengan todos los días, hora 8, hora 9, hora 10, o sea, que ahí está el formato que nos ordena un día laboral. Y bueno, 8 de la mañana me levanto, 8:30 me baño, 8:45 riego las plantas, en fin, o sea, tener un orden para estar activo en el día. Porque, ¿qué sucede? La rutina nos da una seguridad muy importante. Lo que hace la cuarentena, más allá del virus, o sea, supongamos que no es por el virus y que es por otra cosa, el encierro, la cuarentena, lo que hace es destrozarnos la rutina. Y la rutina nos da mucha seguridad. Somos personas que vivimos sobre una rutina. Cuando esa rutina falta, es como que se nos cae el esqueleto. Tenemos demasiada libertad, demasiado tiempo, y lo malgastamos, lamentablemente. Estoy hablando en forma genérica, ¿no? Y bueno, cosas como estas,
que estamos presenciando y con las que estamos interactuando ahora, el Zoom. Grupos de este tipo, o sea, posibilitan de alguna manera salir de ese ostracismo, mover un poco las neuronas y empatizarnos, o sea, de alguna manera. O sea, cada uno está dando su apreciación sobre, en este caso, una película, ¿no? Cosa que me parece maravilloso. Y tendría que haber muchísimos más de estos grupos. Ahora, lógico, también, si entramos en una rutina de grupos, tampoco va a ser buena. O sea, tenemos que matizar con otras cosas también. Yo, por ejemplo, me paso muchas horas sentado frente a la computadora ahora, porque mi trabajo es a través de la computadora. Entonces, atiendo a través de la computadora y... Sarita Tarasi te quiere comentar. Sí, me están creciendo las caderas. Sí. ¿Me escuchas, Mario? Perfectamente. Sarita Tarasi quiere hablar. Adelante, Sarita. Gracias, Eddie. Mario, una consulta. Tú dijiste que esto no necesariamente es algo genético, que tiene a un lado totalmente casi emocional. Pero, por ejemplo, muchacho, el aritmético, ¿cómo él llega a eso? Tiene que ser un genio. ¿Cómo él puede llegar a tener ese TOC? Ok. No, yo no dije que no había un caudal genético, dije que sí que había un caudal genético y que ese es uno de los eventuales vías por las cuales la persona puede hacer un TOC. De hecho, hay familias enteras que tienen TOC. O sea que sí hay un gen que anda dando vueltas por allí. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo era? La otra parte de la pregunta, si tenía que ver con... el matemático. El matemático. Con la inteligencia, ¿verdad? Bueno, también habíamos dicho que los dos ejemplos que yo di de acumuladores, o sea, uno de ellos era el mismo que tenía una aritmomanía, no tocan la parte de la inteligencia porque afectan otras partes del cerebro que son más basales. No tocan la corteza gris del cerebro, que es la parte más externa, sino que tocan estructuras más internas. Eso desde el punto de vista neurobiológico. Y bueno, en este caso era un genio, pero hay aritmomaníacos que no son genios. Se dio la casualidad que en este caso era un genio. Genio. Gracias, Mario. Sí, ahorita pero... Adela, le doy la palabra a Adela de Happy Kids que quería hablar. Adela. Adela. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Primero, todos tenemos un poquito de TOCs, todos. La diferencia es en qué medida somos capaces de controlarlo, y ahí está la línea tan delgada entre lo normal y lo anormal, ¿verdad? Ahora, si tú le preguntas a mis hijas que de chica no las dejaba ir a ningún paseo en primer grado, en kinder, etcétera, dirían que tengo el TOC definitivamente de los nervios de que si yo no estaba ahí, ¿cómo las iban a cuidar? O sea, todos tenemos un poquito de TOC y de verdad la línea entre lo normal y lo normal es muy, muy, muy delgadito. Yo manejo colegio, alumnos, etcétera, y una de las grandes cosas que desafortunadamente estamos conscientes es de que es muy probable que el año termine virtual, aunque digan los ministerios, porque hablando con todos los padres de familia, tienen mucho miedo, muy lógico, que los niños vuelvan al colegio en agosto, porque esto no se va a terminar en agosto, y probablemente mucho más, aunque por más optimista que sea uno. Entonces, y esa es la parte que más uno ha peleado por llevar a cabo, que los niños sigan teniendo lo que tú dijiste, Mario, su rutina, que muchos papás no lo han entendido. Hay muchos colegios, por ejemplo, que cerraron precisamente porque los papás no vieron la importancia de mantener a los niños en este sistema, donde aunque sea vía Zoom, están viendo a sus amigos, están viendo a sus profesores, están continuando con la rutina, que es básica y súper importante, ya sea si trabajas o no trabajas, pero exactamente, ahora mismo hay miles de cosas, de cursos y de todo, que gracias a Dios, está en esta época de la tecnología, bueno, mejor no hubiera sido nunca, pero bueno, pasó así, ¿no? Y bueno, eso es lo que te quería decir, y muy interesante también todo lo que has dicho, me gusta mucho. Yo soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero definitivamente retroalimenta muchas cosas.
Y sí, y en general la película es que, eso claro que como dices tú, eso no va a pasar en la realidad, pero entre todos pudieron salir adelante como grupo. Cada uno expresó, se ayudó y eso fortaleció. O sea que, ¿qué queda aquí en esta pandemia? Seguir fortaleciendo todos nuestros lazos familiares y de amistad, y es la única manera. Sin duda. Una acotación a lo que tú decías recién con respecto a que todos tenemos algo de obsesivos, ¿no? Y la diferencia, por ejemplo, entre la obsesión y el TOC es que el TOC está enfermo. Y puede haber obsesiones, por ejemplo, sucede, hoy hablábamos, me hicieron una pregunta con respecto a la comida. Yo como porque me gusta comer, no es que sea una obsesión a la comida, me encanta comer. Entonces me tengo que hacer cargo de las consecuencias. Freno cuando aparecen consecuencias desagradables, porque me cayó mal o porque engordo, ¿verdad? Pero me produce placer el comer. No es un TOC, no es una obsesión, es un placer. Es distinto. El TOC ya es otra cosa. Me aparece la idea de que tengo que comer obsesivamente y me obliga a ir a la heladera, a la nevera, como le dicen aquí, varias veces a comer. Y sí, hay un comportamiento alimenticio que se inscribe dentro del TOC, que es muy nocivo, muy nocivo. Gracias, Mario. Mira, por temas de tiempo, entonces, para ir cerrando... Es que si me siguen preguntando, voy a tener que preguntarle yo a mi señora si me deja. Ajá, exacto. Pero vamos a hacer lo siguiente. Sí. Tenemos cuatro intervenciones, pero vamos a hacer respuestas de 1 o 2 minutos en este orden. En este orden. Celi, después viene Sandra, después Evita y Adriana, y después con eso nuestra organizadora Janet cierra. En ese orden, Mario, ahí por ti, por tu esposa y por todos. Dale, dale. Está rapidito. Adelante, dale. Sandra. No sé, Celi, ¿tú querías hablar? ¿No querías hablar? No, ok. Yo sí quería decir 2 cositas. Una, con respecto a lo que, nada más aclararle a Selma, lo de la película Sencilla. El tema de Sencilla es porque no tiene una gran producción ni nada, ¿no? El tema, estamos todos de acuerdo que no es un tema para nada sencillo y que es un tema muy profundo. Y lo otro que quería traer a colación cuando preguntaron sobre si el paciente se quiere curar, me parece importante saber que primero la persona tiene que saber que tiene un problema. Y para eso me parece muy interesante la frase que hay en la película, donde justamente creo que la que se lava las manos dice, allá afuera hay gente que está más enferma que nosotros. O sea, cuando uno no tiene conciencia, y bueno, esto es una pregunta y es un comentario al mismo tiempo, ¿no? Me imagino que cuando no hay conciencia del problema, es mucho más grave que cuando uno ya quiere empezar a curarse. Te contesto así en un segundo. Todo el que tiene un TOC es consciente que tiene un TOC. No existe personas que son inconscientes de lo que tienen, porque el sufrimiento es brutal. Y repito, ellos son conscientes de la irracionalidad de la idea que se les mete en la cabeza. ¿Me explico? O sea, no es una idea lógica, es absolutamente contra la lógica y tratan de despegarse de esa idea, pero no pueden. Quedan enganchados, quedan presos, quedan pegados a esa idea. Y eso es lo que genera esa tensión interna psicológica y que después vuelcan en el cuerpo, tan grande, tan inmensa, que o sea, tratan de hacer disminuir a través de un ritual. Pero siempre son conscientes que es irracional lo que ellos están pensando. O sea que sí, son conscientes que es algo que está en ellos y que no es normal. Lo saben, sí. Sí. Ahora, por supuesto, son conscientes que hay alguien peor que uno, obvio, seguro. ¿No hay un mecanismo de negación a veces? Sí, como todo. Pero el sufrimiento pasa por encima de la negación. O sea, a ver, cuando uno tiene Loa Leinu, una enfermedad una majalá, también la niega, pero la majalá está y duele y molesta y produce deterioro. No sé si me explico. Sí. Pero la patología está, o sea, podés negarlo hasta cierto punto, llega un momento que no lo puedes negar más. De hecho, la negación es una forma de reconocer que existe y que no quiero que exista. Mario. Sí. Mario, hola, ¿estás? Adriana, una pregunta.
Me quedé pensando cuando habló de Happy Kids, de esto de que van a empezar los colegios y hay que seguir. ¿Se escucha mal? Sí, ahora sí, no, se había recortado, sí. Ok, no, yo lo que estaba pensando es como que la sociedad tiene unos síntomas obsesivos compulsivos que son muy limpios, como muy ordenados, ¿verdad? ¿Tú no piensas que estas personas van a adaptarse mucho más rápido a todas las medidas de seguridad y limpieza que nos van a exigir ahorita para volver a los trabajos, para volver a las escuelas? Estás tocando un tema muy interesante. Sí, por supuesto que los va a hacer más adaptativos a través de una patología. Pero fíjate, por ejemplo, las personas que tienen una miopía muy grande, yo tengo astigmatismo, pero hay gente que tiene unos fondos de botella enormes acá en los lentes y que para ver realmente tienen que acercarse mucho a las cosas, o sea, las tienen que poner, y son excelentes relojeros. O sea, utilizan su patología en beneficio propio. Acá estaríamos en el mismo caso. No sé si me explico, no sé si soy... ¿Sirve la explicación? Sí, gracias, muy bueno. Okay. Y gracias por todo. No, por favor. Bueno, como todo, llega el momento del cierre. Y bueno, Mario, agradecerte, agradecer por habernos aceptado hacer esto, agradecerte por integrarte a este grupo, y bienvenido, y bueno, por abrirnos líneas de pensamiento y conocimiento en un tema que parece chistoso. A muchas personas que hablamos, la película les parece una comedia, pero es un drama, y gracias por iluminarnos de esa manera, y de verdad, gracias por tu tiempo, dedicación. Dile a tu esposa que te soltamos contigo. Bien. Es un gusto enorme. Siempre, muchísimas gracias por su apoyo, su cariño, por estar, por su presencia y por su infinito y desbordante entusiasmo. Hoy día hemos convivido momentos en el chat donde se desborda el entusiasmo en querer informar, participar, comentar, y lo entendemos perfectamente porque finalmente entendemos que este es un espacio de cine y entendemos que ya también de cultura. Por lo tanto, vamos a dejar a partir de ahora que este chat sea para anunciar todo lo que ustedes quisieran anunciar y participar, porque hay distintas cosas que uno tiene. Sin embargo, tenemos algunas personas que no quieren tener un chat tan activo, y por atrás nos están escribiendo, pero no puede ser, entonces yo no quiero un chat tan activo. Entonces, este chat queda abierto y estamos creando un chat donde solamente vamos a anunciar el título de la nueva propuesta nuestra, y les vamos a enviar el Zoom. Ustedes eligen, esto es una democracia. Si se quieren quedar todos en este chat, bárbaro. Nosotros vamos a anunciar en ambos, nadie pierde nada, pero están libres en este chat de seguir comentando y ofreciendo todo lo que ustedes tengan. Si tienen alguna específica película que quieren recomendarnos para el grupo, nos agregaría sí que lo hagan en privado. El resto lo dejamos en manos de ustedes. Nuevamente, una buena semana y hasta el próximo domingo, que tenemos otra vez una hermosa propuesta. Muchísimas gracias a todos. Y Mario, muchísimas gracias. Eli, gracias por Mario. Y a todos, muchísimas, muy buenas noches. Una buena semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Sandra, Eddie, doctor Mario. Muy interesante. Gracias. Chao, chao. Gracias. A ustedes, a todos. Muchas Muchas gracias. gracias por todo. Gracias. Gracias. Espero que esta clase